La madrugada del pasado martes, Tepalcatepec despertó envuelto en el sonido de la guerra. Lo que comenzó como una operación rutinaria de patrullaje terminó convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más sangrientos que ha vivido Michoacán en los últimos años. Una caravana de la Marina que recorría las carreteras principales del municipio fue emboscada por un convoy del Cártel Jalisco Nueva Generación en lo que parecía una operación milimétricamente planeada. El resultado fue devastador. 15 elementos federales perdieron la vida en un ataque que duró más de 3 horas y que dejó al pueblo sumido en el terror. Desde el primer disparo supe que algo terrible estaba por ocurrir. Los reportes comenzaron a llegar confusos, fragmentados, llenos de estática en las frecuencias de emergencia, pero todos coincidían en lo mismo. Un convoy fuertemente armado del CJNG había cerrado el paso a la caravana de la Marina en la carretera que conecta Tepalcatepec con Aguililla, y lo que siguió fue un infierno de fuego cruzado, explosiones y caos total. Ordené el despliegue inmediato de refuerzos, pero sabía que cada segundo contaba y que la distancia entre nuestras unidades y la zona del enfrentamiento podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Desde el aire la región parecía en calma, los campos verdes se extendían bajo el sol de la mañana como si nada estuviese ocurriendo, pero en tierra la realidad era otra. Columnas de humo negro se elevaban sobre la carretera, vehículos ardían en llamas y el sonido de las detonaciones resonaba con una intensidad que hacía temblar el suelo. Las primeras imágenes que llegaron desde los drones mostraban una escena apocalíptica: camionetas blindadas de la Marina volcadas, algunas completamente destruidas por la fuerza de las explosiones, otras acribilladas por cientos de impactos de bala. El asfalto estaba cubierto de casquillos, fragmentos de metal y cristales rotos que brillaban bajo el sol como una alfombra mortal. Cuando llegamos a la zona, el olor era insoportable: pólvora quemada, combustible derramado y el inconfundible aroma metálico de la sangre. Los muros de las casas cercanas tenían marcas profundas de disparos de alto calibre, los árboles estaban partidos a la mitad y varios postes de luz habían caído bloqueando parte de la vía. Tepalcatepec, un municipio que ya conocía el sabor amargo de la violencia, presenciaba una vez más la brutalidad del crimen organizado en su forma más despiadada. El convoy criminal había actuado con una precisión que revelaba entrenamiento y conocimiento previo de la ruta. Utilizaron al menos 8 camionetas blindadas, varias de ellas con torretas improvisadas en las que montaron ametralladoras calibre 50. Avanzaron bloqueando los accesos con vehículos robados que incendiaron para impedir la llegada de refuerzos y abrieron fuego de manera coordinada desde múltiples puntos. Los testimonios de los sobrevivientes describían un ataque fulminante, ráfagas incesantes que venían desde todos lados, explosiones que hacían saltar los vehículos por los aires y gritos de órdenes mezclados con el estruendo de la batalla. La caravana de la Marina había salido en misión de reconocimiento, rastreando las rutas utilizadas por el CJNG para trasladar armamento y drogas hacia la frontera con Jalisco. Todo parecía rutinario hasta que al cruzar un tramo conocido como La Bocanda, las primeras detonaciones estremecieron la mañana. Los sicarios habían preparado el terreno con antelación, colocando explosivos improvisados en puntos estratégicos de la carretera y estableciendo posiciones elevadas desde donde dominaban la zona. El primer vehículo de la Marina fue impactado por una explosión que lo levantó del suelo y lo dejó completamente inutilizado. Los elementos que lograron descender fueron recibidos con ráfagas de fusil de asalto y lanzagranadas. El fuego era tan intenso que era imposible mantener una posición fija por más de unos segundos. Los civiles que transitaban por la zona abandonaron sus autos y corrieron hacia los campos buscando refugio. Algunos se tiraron al suelo y permanecieron ahí durante horas sin moverse, aterrorizados por el estruendo. Las familias que vivían cerca cerraron puertas y ventanas, apagaron las luces y se refugiaron en los rincones más alejados de sus casas, rogando porque ninguna bala perdida atravesara los muros. Tepalcatepec se paralizó por completo, las calles quedaron desiertas, los comercios bajaron sus cortinas y el silencio de la vida cotidiana fue reemplazado por el eco constante de la guerra. Avanzar entre el humo y el fuego era como moverse dentro de una pesadilla. Cada metro ganado representaba un riesgo enorme. Los sicarios no buscaban escapar, buscaban causar el mayor daño posible, enviar un mensaje claro de que Tepalcatepec
seguía siendo territorio en disputa y que cualquier incursión federal sería respondida con violencia extrema. La primera línea de marinos intentó repeler el ataque, pero la superioridad numérica y de fuego del enemigo era evidente. Aún así, ninguno de ellos retrocedió. Cubiertos de polvo, sangre y sudor, respondieron con una valentía que solo pueden hacer del deber y el compromiso con la patria. Vi con mis propios ojos cómo algunos de ellos, heridos y sin posibilidad de moverse, continuaban disparando para proteger a sus compañeros. Fue en ese instante cuando comprendí que aquello no era solo una emboscada, era una ejecución planeada, un acto de terror diseñado para quebrar la moral de las fuerzas federales y demostrar que el CJNG seguía teniendo el control. Aquella mañana marcó un antes y un después en la lucha contra el narco en Michoacán. Nunca había visto tanta brutalidad concentrada en un solo punto. Los cuerpos de los caídos yacían entre los restos de los vehículos, algunos todavía con sus armas en las manos, otros abrazados al suelo como si hubieran intentado fundirse con la tierra. La escena quedó grabada en mi memoria como una herida que jamás sanará. Ver el humo elevarse sobre la carretera, escuchar el llanto de los compañeros que habían sobrevivido y sentir el peso de la pérdida fue algo que me acompañará por siempre. Aquel día entendí que esta guerra no se libra solo con balas, sino con voluntad, con coraje y con la certeza de que cada vida entregada no puede ser en vano. Si este contenido te parece importante y quieres seguir informado sobre lo que realmente sucede en el país, suscríbete a Fuego Cruzado MX y forma parte de esta comunidad, porque lo que viene puede ser aún más impactante y necesitamos que más personas conozcan la verdad. El enfrentamiento en Tepalcatepec se extendió por más de 3 horas que parecieron interminables. El sonido de las armas automáticas dominaba el paisaje, mientras el humo espeso cubría kilómetros de carretera y el olor a pólvora se mezclaba con el aire caliente de la mañana. Las detonaciones resonaban con una violencia tal que podían escucharse desde municipios vecinos. Aquella jornada Tepalcatepec se convirtió en un símbolo del horror que vive Michoacán, una muestra cruda del poder de fuego que poseen los grupos criminales y de la valentía de quienes enfrentan esa amenaza día con día. Los refuerzos tardaron en llegar no por falta de voluntad, sino porque los caminos de acceso estaban completamente bloqueados. Los sicarios habían incendiado tráileres, autobuses y camionetas en puntos clave de las carreteras, creando barreras infranqueables. Además, habían colocado clavos de varillas soldados sobre láminas metálicas que perforaban las llantas de cualquier vehículo que intentara pasar. Cada obstáculo había sido calculado con precisión militar. El caos era total. Los helicópteros artillados de la Marina sobrevolaban la zona intentando identificar blancos, pero el humo dificultaba la visibilidad y el riesgo de fuego amigo era alto. En tierra, los elementos cubiertos de sangre y tierra seguían resistiendo, parapetados detrás de los vehículos destruidos, disparando con lo poco que les quedaba de munición. Conforme avanzaba el tiempo, el fuego cruzado se fue desplazando hacia los límites del municipio. Las autoridades lograron finalmente romper el cerco y llegar con refuerzos del ejército y de la Guardia Nacional. La llegada de las unidades adicionales cambió el curso del enfrentamiento. Los sicarios comenzaron a replegarse hacia las montañas, utilizando caminos de terracería y veredas conocidas solo por quienes han vivido toda la vida en la región. Pero antes de huir, dejaron un rastro de destrucción que tardaría semanas en limpiarse. Varios edificios públicos resultaron dañados por los impactos, las ventanas de las escuelas se hicieron añicos y los postes del tendido eléctrico fueron derribados, dejando sin luz a cientos de familias. Tepalcatepec quedó sumido en un silencio pesado, como si el miedo se hubiese instalado en cada esquina. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraban el verdadero rostro de la tragedia: vehículos de la Marina completamente calcinados, armas esparcidas por el suelo, casquillos que cubrían la carretera como una alfombra dorada y oscura, y columnas de humo que podían verse desde kilómetros de distancia. En los videos grabados por los habitantes se escuchaban las voces quebradas de quienes pedían ayuda, de quienes no entendían cómo un enfrentamiento de tal magnitud podía ocurrir a plena luz del día, con tanta impunidad y violencia. La desesperación se apoderó de todos, nadie se sentía seguro y muchos comenzaron a abandonar el pueblo temiendo que los enfrentamientos se repitieran. Los reportes preliminares confirmaron lo peor: 15 elementos de la Marina habían perdido la vida en la emboscada.
Sus cuerpos fueron trasladados con honores militares hacia la Ciudad de México, donde les esperaban ceremonias y homenajes. Pero más allá de los protocolos oficiales, quedaba el vacío de las familias que perdieron a esposos, hijos, padres y hermanos. Quedaba el llanto silencioso de quienes saben que sus seres queridos dieron la vida defendiendo a un país que muchas veces parece olvidarlos. Los heridos fueron evacuados en helicóptero hacia hospitales de alta especialidad, varios de ellos en estado crítico con heridas de bala en tórax, abdomen y extremidades. Los médicos luchaban contra el tiempo para salvar cada vida, mientras en Tepalcatepec los peritos comenzaban la larga tarea de procesar la escena del crimen. El pavimento estaba agrietado por las explosiones, los árboles partidos a la mitad, los muros perforados por ráfagas de calibre 50. La línea entre la guerra y la vida civil se había borrado por completo. Lo que alguna vez fue una carretera transitada se convirtió en un corredor de muerte y entre los escombros todavía se podían ver los casquillos brillando bajo el sol, testigos mudos de la masacre que paralizó a Michoacán. La tarde cayó sobre Tepalcatepec con un silencio extraño, denso. Las sirenas se apagaron poco a poco y solo quedó el olor a fuego y a metal quemado. Las sombras comenzaron a cubrir los restos de la batalla mientras los soldados recogían lo que quedaba del equipo. Cada paso era una muestra de resistencia, una forma de no rendirse ante el terror, porque lo que ocurrió ese día no fue simplemente un enfrentamiento, fue una masacre ejecutada con frialdad y premeditación por un grupo criminal que no conoce límites ni respeta nada. El amanecer siguiente trajo consigo una falsa calma. Tepalcatepec despertó cubierto por el humo de los incendios que aún no terminaban de extinguirse. Los cuerpos de emergencia continuaban trabajando entre los restos, mientras el olor a pólvora seguía impregnado en cada rincón. Lo que horas antes había sido una carretera llena de vida, ahora se había transformado en un paisaje desolador, una cicatriz abierta que mostraba con crudeza el INOS. Precio de la guerra contra el narco. El operativo dejó secuelas profundas. Más allá de los vehículos destruidos y las armas decomisadas, quedó el miedo instalado en el corazón de cada habitante. Las familias se encerraron en sus hogares, las escuelas suspendieron clases indefinidamente y los comercios permanecieron cerrados durante días. En los rostros de la gente se leía el agotamiento, la impotencia y la tristeza. Cada esquina tenía una historia distinta, un vidrio roto, un muro perforado, un cráter en el asfalto, una mancha oscura que nadie quería identificar. Las ambulancias seguían recorriendo las calles, atendiendo a quienes habían resultado heridos por metralla o esquirlas. El país entero observaba con horror. Las imágenes transmitidas por los noticieros mostraban una escena que parecía sacada de una zona de guerra en Medio Oriente, no de un municipio mexicano. La magnitud de la tragedia conmocionó a todos los sectores de la sociedad. Desde Palacio Nacional se ordenó un despliegue sin precedentes de fuerzas federales hacia la región de Tierra Caliente. Miles de elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional fueron enviados a reforzar el control de las carreteras y los puntos estratégicos. Los helicópteros artillados patrullaban sin descanso, mientras en tierra las tropas recorrían cada camino rural en busca de los responsables. Los reportes oficiales confirmaron que se trataba de una emboscada premeditada. Los sicarios del CJNG habían vigilado durante días los movimientos de las fuerzas federales, habían estudiado sus rutas, sus horarios y sus protocolos. Lo hicieron para enviar un mensaje brutal: Tepalcatepec seguía siendo territorio en disputa y cualquier incursión sería respondida con violencia extrema. Las autoridades hablaron de una agresión cobarde, de un acto terrorista que buscaba debilitar la moral de las instituciones. Pero sobre el terreno la realidad era otra. El CENG había demostrado una vez más que poseía capacidad de fuego, recursos y una estructura que rivalizaba con ejércitos regulares. La magnitud del ataque sacudió los cimientos de la estrategia de seguridad nacional. Los analistas hablaban de un punto de inflexión, de una escalada que podría desencadenar una respuesta militar aún más contundente. En las calles, la conversación era la misma: el miedo a que la violencia se extendiera a otros municipios, la sensación de vulnerabilidad y la exigencia de justicia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad con las familias de los caídos, pero también de reclamos hacia las autoridades por no haber podido prevenir la emboscada. En la capital, las reuniones de emergencia se extendieron durante horas.
Los mandos militares presentaron informes detallados sobre la capacidad operativa del CJNG en la región, el tipo de armamento utilizado y las posibles rutas de abastecimiento. Se habló de lanzagranadas, fusiles Barrett calibre 50, ametralladoras M2 montadas en 1900, camionetas, granadas de fragmentación y explosivos improvisados. Un arsenal que superaba con creces lo que muchas policías estatales poseen. Los elementos que habían sobrevivido al ataque fueron recibidos entre aplausos y lágrimas en sus bases. Muchos de ellos no pudieron contener la emoción al abrazar a sus familias, conscientes de que habían estado a centímetros de la muerte. El precio emocional y humano era incalculable. Las pesadillas, el trauma, el rostro de los compañeros caídos grabado en la memoria para siempre. Las investigaciones revelaron que los atacantes habían utilizado tecnología avanzada para coordinar el operativo, drones de vigilancia, radios encriptados, señuelos y rutas de escape planificadas con precisión. Todo indicaba que no fue un acto impulsivo, sino una operación diseñada con semanas de anticipación. La capacidad logística del grupo criminal quedó expuesta, evidenciando que la lucha contra el narco requiere no solo de valentía, sino de inteligencia, tecnología y una estrategia integral que aún está lejos de concretarse. La población quedó en estado de shock. Las noches se volvieron interminables. Cada ruido fuerte hacía que las familias se sobresaltaran. Cada helicóptero que pasaba recordaba el eco de la violencia. Las calles que antes eran recorridas por niños jugando quedaron vacías. Nadie quería salir, nadie se sentía seguro. Tepalcatepec se convirtió en un pueblo fantasma donde el miedo caminaba libremente. A nivel nacional, el impacto fue devastador. Los medios dedicaron horas de cobertura al tema. Los expertos debatían sobre las fallas en la estrategia de seguridad y las voces de indignación se multiplicaban. Los vehículos destruidos se convirtieron en símbolo del costo humano que México paga día a día en esta guerra sin fin. Sin embargo, lo ocurrido también despertó algo más, una sensación colectiva de hartazgo, un grito que exigía cambios reales y contundentes. Los días siguientes estuvieron marcados por ceremonias y homenajes. Los féretros cubiertos con la bandera nacional fueron despedidos con honores militares. Las familias lloraban en silencio mientras los himnos resonaban en las plazas. Cada nombre pronunciado era una vida truncada, un proyecto familiar destruido, un vacío imposible de llenar. En los templos de Tepalcatepec se encendieron velas que ardieron durante días. El pueblo, sumido en la tristeza, se iluminó con el fuego de la memoria y del dolor. El eco de lo ocurrido sigue retumbando en todo el país. Las autoridades prometieron justicia, reforzar la presencia militar y perseguir sin tregua a los responsables. Pero para las 15 familias que perdieron a sus seres queridos, nada volverá a ser igual. Lo que sucedió en Tepalcatepec no fue solo una emboscada, fue una herida profunda que atravesó a toda una nación cansada de la violencia, harta de las promesas incumplidas y sedienta de paz. El silencio que siguió al combate fue casi insoportable, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado con el peso de la tragedia. Las calles permanecieron vacías durante días, solo interrumpidas por el paso de convoyes militares que patrullaban sin descanso. Michoacán volvió a llorar a sus héroes caídos, volvió a cargar con el dolor de una guerra que parece no tener fin, pero también volvió a demostrar que hay hombres y mujeres dispuestos a dar todo por defender lo poco que queda de paz en esta tierra herida. Si este video te impactó y quieres seguir conociendo la realidad de lo que ocurre en México, suscríbete a Fuego Cruzado MX porque necesitamos que más personas estén informadas y conscientes de lo que enfrentamos como país.